Estaremos de acuerdo en lo relevantes que son en la estrategia de email marketing de todo e-commerce el formulario de captación y el flujo de bienvenida. Sin ellos no conseguiríamos nuevos contactos, lo que haría que el canal de email se estancase, ni estaríamos generando una relación que nos ayude a convertir a los potenciales clientes que captamos a través de los formularios en clientes. Soy Adrián, experto en email marketing y growth para e-commerce, y en este vídeo vengo a compartirte cómo ir un paso más allá en la creación y optimización de los formularios y el flujo de bienvenida, viendo cómo segmentar a nuestra audiencia y personalizar las comunicaciones, en este caso con un caso práctico y viendo cómo crearlo en Klaviyo. Así que vamos a lo importante y quería empezar explicando cómo de manera tradicional estamos haciendo estrategias de email marketing o la gran mayoría de e-commerce trabajan el email. Lo primero, reciben tráfico en la web, muestran un formulario de captación que por norma general solo pide el correo y no segmenta ni pide información a mayores del potencial cliente. Una vez nos da el contacto en el formulario, se le corre un flujo de bienvenida con ciertos emails automatizados que por norma general también es lineal, es decir, no tiene comunicaciones personalizadas. Y luego, a lo largo del tiempo, le enviamos ciertas campañas de email que también suelen ser lineales y no están personalizadas ni segmentadas, al mismo tiempo que se le corren otros flujos, pues el flujo de producto visto o activo en web o checkout abandonado, que de nuevo tampoco suelen estar personalizados, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Pues que perdamos la oportunidad de segmentar, ¿vale? Si no estamos segmentando, no podemos personalizar, ¿vale? Segmentamos a través del formulario y esa segmentación nos permite personalizar las posteriores comunicaciones, ya sean a través de flujos automatizados o campañas de email, ¿no? La personalización nos permite ser más relevantes de cara al potencial cliente y ser más relevante significa aumentar la probabilidad de que un contacto de email se convierta en cliente, ¿no? Lo que nos hace, en última instancia, facturar más. Y eso es lo que vengo a compartir, ¿no? Cómo salir un poco de esta ecuación lineal y añadirle un paso extra, ir un paso más allá y profundizar en cómo segmentar y personalizar, ¿vale? Y lo voy a hacer con un caso real, práctico, implementado en un cliente, ¿no? Aquí, a grandes rasgos, podemos ver cómo estamos segmentando a través del formulario. En este caso, le hacemos una pregunta, qué opción, te encaja para segmentar qué tipo de perfil es este cliente, ¿no? En este caso, con esta marca, teníamos muy claros que habían dos tipos de perfiles, padres y minimalistas digitales, y luego otras personas. Y en este caso, haciéndole esta pregunta, podemos conseguir no solo el correo, que es el paso previo a este paso en el cual se intenta segmentar, que en este caso es el segundo paso del formulario, sino que estamos consiguiendo información extra con la que a posteriori personalizamos las comunicaciones del flujo de bienvenida, ¿no? En base a esta segmentación. Y aquí vemos una captura de que en el tercer paso, en este caso, la tercera comunicación que se le envía, es personalizada en base a la segmentación. Y ahora vamos a ver en específico cómo hemos creado esto en Klaviyo y el flujo con las respectivas campañas, en este caso personalizadas, ¿no? Y bueno, podemos ver cómo el flujo de bienvenida actualmente está convirtiendo un 5%, es decir, de la gente que entra, si entran 100 personas al flujo de bienvenida, si 100 personas dejan su correo en el formulario, 5 de ellas están realizando un pedido, se están convirtiendo a un 5%. Y con esto, en los últimos 30 días se han generado casi 30.000 euros solo a través del flujo de bienvenida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la gran mayoría de e-commerce, la realidad es que el flujo de bienvenida es el más importante porque es el primer impacto y la primera toma de contacto que tenemos vía email con un potencial cliente que está bastante caliente porque ha mostrado interés dejando su correo en el formulario. Y esto quiere decir que si lo trabajamos bien, como vamos a ver de manera personalizada, vamos a conseguir ser más relevantes gracias a esa personalización y por tanto conseguir
facturar más a través de este flujo. Vale, entonces, vamos a ello. Lo que voy a hacer es ir a Klaviyo, que es la herramienta de email marketing en la cual tenemos implementado el email marketing para esta marca y tenemos que dar el formulario y el flujo automatizado. Entonces, si nos vamos a la analítica directamente de Klaviyo, podemos ver que este formulario, en concreto el de ordenador, porque siempre recomiendo tener los formularios optimizados tanto para ordenador como para móvil, está convirtiendo casi un 3,5% del tráfico en contactos, estamos consiguiendo el correo. En los últimos 30 días se han conseguido 188 personas nuevas. Aquí tenemos la oscilación y lo importante, si vamos directamente al editor de Klaviyo, vemos cómo está creado, ¿no? Y vemos que tiene principalmente dos pasos para recolectar información. El primero, que es en este caso en el cual pedimos el correo a través de un incentivo, en este caso damos 10 euros de descuento, y un segundo paso en el cual una vez nos ha dejado el correo, le hacemos una pregunta de segmentación. Y en esta pregunta, idealmente, nos responde y es lo que a posteriori nos permitirá personalizar el flujo de bienvenida, ¿no? Y bueno, aquí es simplemente lo que hemos hecho es meterle en este caso un radio button, que es el componente, el bloque que debemos meter para dar diferentes opciones a la persona y que pueda elegir una de ellas desde el editor de Klaviyo. Y una vez nos lo comparte y finaliza el formulario, le ponemos la thank you page, ¿no? El agradecimiento. Oye, revisa el email porque tienes 10 euros de descuento, vuelve a la tienda. En este caso, ¿qué ocurre cuando deja el correo? Pues que se acciona el flujo de bienvenida, ¿no? Cuando esta persona, de las 188 que han dejado el correo en los últimos 30 días, deja ese correo en el formulario, automáticamente entra al flujo de bienvenida, en el cual tenemos una serie de emails automatizados en los que, bueno, el primero les damos el regalo prometido, ¿no? En este caso, los 10 euros que se da de incentivo en el formulario. Un segundo email en el que se explica más sobre la marca en cuestión y una tercera comunicación que es lo importante, y es a lo que hemos venido, ¿no? Ver cómo no solo segmentar a través del formulario, sino cómo utilizar esa segmentación para personalizar las comunicaciones del flujo de bienvenida. Y es que, si os dais cuenta, aquí meto un conditional split, que es básicamente la forma en la que Klaviyo tenemos para crear como dos caminos diferentes. Y en este caso es un conditional split en la que nos preguntamos, ¿el segmento, o sea, el perfil, está segmentado como padre o madre? Si es que sí, le corre este email. Si es que no, es decir, es minimalista digital u otro, que son las otras dos opciones que hay en el formulario, entonces le corre este otro email de aquí. ¿Y cómo son esos emails? Pues básicamente personalizados en base a el cliente o el potencial cliente que nos ha dejado su correo. Y aquí podemos ver, pues oye, el que es padre o madre, pues ya estamos personalizando de esta forma, con un email, con ciertos tips, aportando valor sobre, en este caso, la solución que intenta solucionar o el problema que intenta solucionar esta marca, ¿no? Y aquí tenemos el específico para padres y aquí el específico para minimalistas digitales, ¿no? Si nos damos cuenta, eso está personalizado para cada potencial cliente. ¿Y por qué es esto importante? Porque al final el problema que tiene un padre no es el mismo que el que tiene un minimalista digital, y si somos capaces de abordarle con los mensajes adecuados, enfatizando en la necesidad, en por qué el producto soluciona sus problemas, vamos a, de nuevo, volviendo al anterior, a través de esa personalización seremos más relevantes y por tanto aumentará la probabilidad de que se convierta en cliente y que facturemos al fin y al cabo más, ¿no? Entonces, bueno, la forma que hemos optado por utilizar en este flujo ha sido no personalizarlo al 100%, porque esto fue una primera iteración, y lo que hicimos es esta comunicación que creemos que era aquella en la cual tiene más sentido personalizar
los mensajes y las imágenes para que de verdad sean relevantes para la persona, hemos metido este conditional split, personalizamos la comunicación en base a la segmentación y luego le seguimos corriendo al resto de personas el mismo funnel, ¿no? El mismo flujo automatizado con las mismas comunicaciones. Dicho esto, y volviendo un poco a la presentación, hemos visto cómo hacer esta segmentación a través del formulario y este flujo de bienvenida. Que, por cierto, si no sabes cómo crear formularios o cómo crear flujos automatizados, en la descripción del vídeo te dejo un curso gratuito, aprendeclavillo.com, en el cual te enseño a cómo crear formularios desde cero, un flujo de bienvenidas desde cero, cómo enviar campañas desde cero, gratis. Y también te dejo un curso más avanzado en el cual, si ya tienes las bases implementadas de email marketing en tu tienda, vas a ser capaz de hacer estrategias como esta, avanzadas, tanto a nivel estrategia como a nivel implementación en Clavillo, ¿no? Pues oye, segmentación, flujos automatizados, personalizados y muchísimo más. Pero, antes de terminar, quería recalcar ciertas cosas que para mí son muy importantes a tener en cuenta a nivel estrategia, en este caso, en segmentación y personalización de las comunicaciones, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta y debemos preguntarnos es si de verdad tiene sentido, para nuestro caso en concreto, segmentar a mayores la audiencia. Es decir, de manera lineal, la gran mayoría de marcas solo piden el correo. ¿Tiene sentido para ti, a mayores del correo, pedir cierta información extra? Pues es una pregunta que deberías hacerte para qué vas a utilizarla. Tendrá sentido si de verdad es información que sea relevante para ti tener en tus manos y que idealmente te permitirá personalizar a futuro esas comunicaciones, tanto las de los flujos automatizados, como en este caso la del flujo de bienvenida, como las de las campañas manuales o el resto de flujos, ¿no? Si decidimos que sí, que tiene sentido, pues bueno, el siguiente paso será pensar qué información extra es la que queremos conseguir y por tanto pedir a la persona, ¿no? En este caso, con esta marca en concreto, decidimos que la información era saber el perfil en cuestión del cliente potencial. Pero puede que en tu caso sea pues saber la fecha de cumpleaños o el gusto que tiene o su género, ¿vale? Siempre aquí tenemos que tener en cuenta solo pedir la información indispensable y necesaria que necesitemos. ¿Por qué? Porque cada campo extra añade, cada campo extra añadido en cada paso, ¿no? En nuestro formulario va a añadir una fricción extra y por tanto la conversión del formulario disminuirá, ¿vale? Bajará, lo cual no es lo óptimo. Entonces, seguramente hayas visto muchos e-commerce que no solo te piden el nombre, sino que también, o sea, no solo te piden el correo, sino que te piden el nombre, el apellido, la fecha de cumpleaños, y eso añade mucha fricción y hace que finalmente no rellenemos el formulario. Eso es lo último que queremos conseguir. Entonces, solo pedir información indispensable. Importante también, habrás visto que la gran mayoría de e-commerce, igual también es tu caso, cuando segmentan, piden al mismo tiempo el correo que el resto de información, pues oye, el cumpleaños o el tipo de perfil que es. Yo siempre recomiendo pedirlo en diferentes pasos. No tiene por qué ser en el segundo, puede ser incluso segmentar antes siquiera de pedir el correo, que es un test A/B que en este caso con este cliente estamos testeando a ver qué funciona mejor. Pero, como un ejemplo, si pides toda la información, no solo el correo, sino el resto de información extra por la cual quieres encontrar a la persona en el primer paso, pues oye, quizá tu formulario convierte un 1,3%. Un ejemplo. Pero si en cambio pides en el primer paso solo el correo y en el segundo el resto de información, muy probablemente el porcentaje de personas que rellenen ese primer paso será mayor, por lo tanto, estás consiguiendo el correo de más gente y aunque luego no toda la gente que te da el correo se segmentará, responderá a la pregunta para conseguir esa información extra, estás asegurándote el correo de ese 3% de personas y luego parte de esa gente que te ha dado el correo también responderá a tu pregunta. Entonces, bueno, yo siempre suelo recomendar ponerlo en diferentes pasos para mejorar la conversión y no añadir tanta fricción de primeras. Luego, también tener en cuenta que
segmentar a través del primer formulario que tenemos en la web no es la única opción. Podemos crear diferentes formularios a mayores del que utilizamos para pedir el correo, que mostremos por la web a aquella gente que ya nos haya dejado su correo, y no hacerlo desde el primer formulario. O también podemos añadir cierta información extra que nos puedan dar a través de campañas de email o otros flujos automatizados, ¿no? Simplemente para que lo tengas en cuenta. Y esto también muy importante, y es la inversión en tiempo versus beneficio, ¿no? Si no tienes muchísimo volumen de tráfico en web, de contactos que dejan su correo en el formulario o de emails enviados, puede que segmentar en el formulario y luego personalizar las comunicaciones te lleve más tiempo e inversión en recursos que retorno, ¿no? Porque al final estas acciones ayudan a optimizar. Pero claro, si hay muy poca gente que pasa por tu formulario o tus flujos automatizados o tus comunicaciones, la optimización será tan ínfima que igual es menor el retorno que la inversión que has invertido en tiempo en realizar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre tiene sentido añadir personalización porque ayuda a que nuestras comunicaciones sean más relevantes y por tanto facturar más, pero es algo a tener en cuenta. Y con esto, teniendo en cuenta esas cosas que creo que son relevantes tener en mente antes de pensar en segmentar o personalizar, y habiéndote compartido el caso en concreto de esta marca, con datos y todo de, bueno, conversión del formulario, conversión del flujo automatizado de bienvenida, cuánto se está facturando, remarcar eso, lo importante que es ir un paso más allá de lo que se queda en la gran mayoría de marcas, que al final la competición o hay cada vez más marcas que hacen email, entonces cuanto más puedas diferenciarte y más puedas personalizar tus comunicaciones, más relevante serás y mayor facturarás. Simplemente te dejo con esto para que se te quede en la mente y lo dicho, en la descripción del vídeo tienes un curso gratuito para aprender email, un curso avanzado para, en caso de que ya tengas las bases implementadas, que puedas ir más allá en la estrategia de implementación, y también te dejo mi contacto para que, en caso de que necesites ayuda, puedas escribirme directamente. Chao.